otros relatos siniestros. Por Amparo Dávila. Relato 12. El entierro. A Julio y Aurora Cortázar. Parte 1. Volvió en sí en un hospital, en un cuarto pequeño donde todo era blanco y escrupulosamente limpio. Entre tanques de oxígeno y frascos de suero, sin poder moverse ni hablar, sin permiso de recibir visitas. Con la conciencia vino también la desesperación de encontrarse hospitalizado y de una manera tan estricta. Todos sus intentos por comunicarse con su oficina, de ver a su secretaria, fueron inútiles. Los médicos y las enfermeras le suplicaban a cada instante que descansara y se olvidara por un tiempo de todas las cosas, que no se preocupara por nada. Su salud es lo primero. Descanse usted, repose, repose. Trate de dormir, de no pensar. Pero, ¿cómo dejar de pensar? En su oficina abandonada, de pronto sin instrucciones y sin dirección. ¿Cómo no preocuparse por sus negocios y todos los asuntos que estaban pendientes? Tantas cosas que había dejado para resolver al día siguiente. Y la pobre Raquel sin saber nada. Su mujer y sus hijos eran acompañantes mudos. Se turnaban a su cabecera, pero tampoco lo dejaban hablar ni moverse. Todo está bien en la oficina. No te preocupes, descansa tranquilo. Él cerraba los ojos y fingía dormir. Daba órdenes mentalmente a su secretaria. Repasaba todos sus asuntos. Se desesperaba. Por primera vez en la vida se sentía maniatado, dependiendo solo de la voluntad de otros, sin poder rebelarse porque sabía que era inútil intentarlo. Se preguntaba también cómo habrían tomado sus amigos la noticia de su enfermedad. ¿Cuáles habrían sido los comentarios? A veces un poco adormecido a fuerzas de pensar y pensar, identificaba el sonido del oxígeno con el de su grabadora y sentía entonces que estaba en la oficina dictando como acostumbraba hacerlo. Al llegar por las mañanas, dictaba largamente hasta que de pronto y sin tocar la puerta entraba su secretaria con una enorme jeringa de inyecciones y lo picaba cruelmente. Abría entonces los ojos y se encontraba de nuevo allí, en su cuarto de hospital. Todo había empezado de una manera tan sencilla que no le dio importancia. Aquel dolorcillo tan persistente en el brazo derecho lo había atribuido a una simple reuma ocasionada por la constante humedad del ambiente, a la vida sedentaria, tal vez abusos en la bebida, tal vez. De pronto sintió que algo por dentro se le rompía o se abría o que estallaba y un dolor mortal rojo como una puñalada de fuego que lo atravesaba. Después la caída, sin gritos, cayendo cada vez más hondo, cada vez más negro, más hondo y más negro, sin fin, sin aire, en las garras de la asfixia muda. Después de algún tiempo, casi un mes, le permitieron irse a su casa, a pasar parte del día en un sillón de descanso y parte recostado en su cama. Días eternos sin hacer nada, leyendo solo el periódico, y eso después de una gran insistencia de su parte. Contando las horas, los minutos, esperando que se fuera la mañana y viniera la tarde, después la noche otro día y así, aguardando con verdadera ansiedad que fuera algún amigo a platicar un rato.
Casi a diario les preguntaba a los médicos con marcada impaciencia cuándo estaría bien, cuándo podría reanudar su vida cotidiana. Vamos bien, espere un poco más. Tenga calma. Esas cosas son muy serias y no se pueden arreglar tan rápidamente como uno quisiera. Ayúdenos usted. Y así era siempre. Nunca pensó que le llegara a pasar una cosa semejante. Él, que siempre había sido un hombre tan sano y tan lleno de actividad, que tuviera de pronto que interrumpir el ritmo de su vida y encontrarse clavado en un sillón de descanso, allí en su casa, a donde desde algunos años atrás no iba sino a dormir, casi siempre en plena madrugada, a comer de vez en cuando, los cumpleaños de sus hijos y algunos domingos que pasaba con ellos. En la actualidad solo hablaba con su mujer lo más indispensable, cosas referentes a los muchachos que era necesario discutir o resolver de común acuerdo o cuando tenían algún compromiso social, de asistir a una fiesta o de recibir en su casa. El alejamiento había surgido a los pocos años de matrimonio. Él no podía atarse a una sola mujer, era demasiado inquieto, tal vez demasiado insatisfecho. Ella no lo había comprendido. Reproches, escenas desagradables, caras largas, hasta que al fin acabó por desentenderse totalmente de ella y hacer su vida como mejor le complacía. No hubo divorcio. Su mujer no admitía esas soluciones anticatólicas y se concretaron solo a ser padres para los hijos y a cumplir por las apariencias. Había llegado a hacerle tan extraña que ya no sabía qué platicarle ni qué decirle. Ahora ella lo atendía como marcada solicitud que él no llegaba a entender, si era todavía un poco de afecto, sentido del deber o tal vez lástima de verlo tan enfermo. Como fuera, se encontraba bastante incómodo ante ella. No porque sintiera remordimientos de ninguna especie. Nunca había tenido remordimientos en su vida. Solo su propio yo tenía validez, los otros funcionaban en relación con su deseo. Pocos amigos lo visitaban. Los más íntimos, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal va ese ánimo? Hoy te ves muy bien. Hay que darse valor, animarse. Pronto estarás bien. Tienes muy buen semblante, no pareces enfermo. Entonces sentía unos deseos incontrolables de gritar que no estaba enfermo del semblante, que cómo podían ser tan imbéciles. Pero se contenía. Lo decían seguramente de buena fe. Además, no era justo portarse grosero con quienes iban a platicar un rato con él y a distraerlo un poco. Esos momentos con sus amigos y los ratos que pasaban con sus hijos cuando no iban a clases era su única distracción. Todos los días aguardaba el momento en que su mujer se metía bajo la regadera. Entonces descolgaba el teléfono y en voz muy baja le hablaba a Raquel. A veces ella le contestaba al primer timbrazo. Otras tardaba. Otras no contestaba. Él imaginaba entonces cosas que lo torturaban terriblemente. La veía en la cama en completo abandono, acompañada, todavía sin oír siquiera el timbre del teléfono, sin acordarse ya de él, de todas sus promesas. En esos momentos quería aventar el teléfono y las mantas que le calentaban las piernas y correr, llegar pronto, sorprenderla. Todas eran iguales, mentirosas, falsas, traidoras, el muerto al hoyo y el vivo al pollo, miserables, vendidas, cínicas, poca cosa, pero de él no se burlarían. La pondría en su lugar, la botaría a la calle, a donde debía estar.
La enseñaría a que aprendiera a comportarse, a ser decente. Se buscaría otra mujer.